Es posible que alguien me escuchando, me asistindo ahora, no comprenda así la importancia de ser revelado, de hecho, sobre el propósito eterno de Dios. Porque creo de todo mi corazón que una de las revelaciones así más importantes para nuestro ministerio, nuestra vida, mas nuestro ministerio, es conocer el propósito de Dios para el hombre. Es cuando veo la esperanza de mi vocación, que puedo saber si estoy trabajando, por eso hablé ministerio, si estoy trabajando, servindo a Dios de verdad, según la voluntad de Dios o no. Además, mirar su propósito me permite detenerme y reflexionar sobre el trabajo que estamos todos nosotros como iglesia, en Brasil, en Chile, en todos los lugares, todo el trabajo que estamos haciendo, esté o no de acuerdo con Dios. También puedo decir que cuando conozco el propósito de Dios, puedo simplificar mi vida, poner mis ojos solo en Jesús y no ser perturbado por las muchas actividades que el mundo me impone. Entonces, conocer el propósito de Dios, conocer su eterno propósito, es una gran bendición, mis amados. Creo que la mayoría ha escuchado y seguirá escuchando los hermanos de la cisterna sobre este tema. Pero hoy quiero destacar una forma muy sencilla de saber si efectivamente nos han revelado sobre esta verdad que tanto hemos repetido. Hablamos y hablamos sobre el propósito eterno. Jesús nos hizo muchas advertencias. Una de las advertencias, estoy usando una polera nueva aquí de Virá, no sé si ahí, está en portugués, pero es posible ver. La sal sin esencia no es esencial. La sal sin esencia no es esencial. Jesús habló que somos la sal de la tierra. Nosotros podemos preservar toda esta tierra, aun temperar y preservar como era la sal, pero necesita tener esencia, sabor. Somos luz, pero también quería hacer así una advertencia para los que estamos me assistindo ahora, me escuchando neste momento. Mis amados, aí eu vi que há brasileiros, aí invitei os brasileiros porque mi castelhano é muito tranquilo para eles. E também vi que havia hermanos fora da cisterna, de Colina, mis hermanos de Colina. Então, quero falar assim sobre uma forma de sabermos se estamos actuando de acordo com esta revelação. Se estamos de acordo.
si de hecho recibimos la palabra de Dios en nuestra vida, para que comprenda el propósito. Decimos siempre que el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús para alabanza de su gloria. Decimos eso, afirmamos, enseñamos, compartimos. En general, esta frase es inspirada y sacada de varios textos, mas principalmente de Romanos 8:29. Aún no pone el texto, Felipe, porque quiero leer antes Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitamos recibir en nuestro corazón este versículo que precede el 29. El versículo 28 de Romanos 8 va a decir, Reina Valera, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ahí puede poner, Felipe, el 28, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, mi amado. Todas las cosas les ayudan a bien. Ahí, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, nosotros sabemos, Pablo está escribiendo y afirmando que los hermanos sabían que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está diciendo Pablo en buen castellano que los que aman a Dios, de hecho, fueron llamados conforme al propósito eterno de Dios. No hay forma de que pueda decir que se me ha revelado el propósito eterno de Dios. Ponga atención, voy a repetir. No hay ninguna forma de que pueda decir que se me ha revelado el propósito eterno de Dios, si de hecho, cuando experimento las situaciones de la vida, no creo que todas las cosas trabajen juntas para mi bien. Entonces, si yo no creo que todas las cosas trabajan juntas para mi bien, si yo no creo en eso, de verdad, el propósito de Dios no me ha sido revelado aún de verdad, revelado mismo. Yo puedo hablar, pero yo necesito más que hablar, necesito mostrar con mi vida que el propósito de Dios está vivo en mí, que yo vivo por medio del propósito y trabajo mi ministerio. ¿Cómo puedo saber, Franco? ¿Cómo puedo saber si estoy trabajando según el propósito de Dios? Necesito, en primer lugar, saber que todas las cosas, como está escrito en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien. Necesito creer, vivir eso de verdad. Todo saldrá bien. Si amo a Dios y si acepto
su propósito para mi vida, porque si yo amo a Dios, yo voy a descansar y creer que vivo bajo un propósito. Es decir, ahí sí, vamos a entender después. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, que yo acepto su propósito de transformar mi carácter, de transformar mi vida, mi carácter a la imagen de Jesús, para que nuestro Dios sea el padre de una gran familia. Este texto 28 es un texto hermoso para leer para predicar, pero difícil de aceptar cuando las tribulaciones nos sobrevienen. Normalmente las tribulaciones nos golpean fuerte, a veces luego se van. Pero durante mucho tiempo seguimos recibiendo los impactos que nos han causado. Es como el diluvio en los días de Noé. Las aguas cayeron durante 40 días y se detuvieron, pero el arca permaneció a la deriva durante aproximadamente un año. Cuando nos suceden tribulaciones, normalmente nos cuesta entender cómo pueden contribuir a nuestro bien. ¿Cómo? ¿Cómo isso, Franco? ¿Cómo que isso vai contribuir para nuestro bien? ¿Cómo puede? La Biblia dice que todo lo que plantamos, lo cosechamos. Son consecuencias de nuestras acciones, elecciones, decisiones. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pero desafortunadamente, hermanos, gran parte del sufrimiento humano es de verdad consecuencia de la siembra. Pero también hay muchas cosas que nos suceden que no se producen por algo malo que plantamos. Es la evidencia que Dios permite para probar nuestra fe, como lo hizo con Job, por ejemplo. Dios no necesita pruebas para saber lo que hay dentro de nuestro corazón, es verdad. Pero nosotros sí. Cuando el Señor nos pone a prueba, comenzamos a ver los malos que somos. No sé si tú ya leíste alguna vez Eclesiastés 3:18, mas si no, voy a pedir a mi hermano Felipe que ponga ahí para que pueda leer. Eclesiastés vai decir, así va a decir, dije en mi corazón, es así. Por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean. Mira, no es para que Dios vea, mas para que nosotros podamos ver, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Así es cuando Dios nos revela de verdad lo que somos. Somos semejantes a las bestias. Pero Dios no desea que seamos semejantes a las bestias, pero nos queda semejantes a Jesucristo, a Jesús, no a las bestias, a Jesús. Entonces, muchas veces nos prueba para ver que somos semejantes a las bestias. Y otras veces sembramos y cosechamos y ahí ya vemos que somos semejantes a las bestias. Cuando estamos cosechando, pensamos, ¿cómo soy loco? ¿Cómo soy tonto? ¿Cómo soy? Y cuando Dios prueba, porque a veces pensamos, soy bueno, soy santo, soy lindo, soy hermoso,
pero cuando Dios prueba, ahí vemos todo. Pero vemos y podemos aceptar un trabajo de Dios, que toda esta situación, las consecuencias, todo más, va a cooperar para nuestro bien. Y ahí, Dios está trabajando para me cambiar. Yo necesito pasar por eso para ser transformado. Difícil decir eso, pero es posible hablar. Es difícil, pero es posible. A veces nuestro discurso, cuando todo va bien, es uno, pero cuando el Señor nos prueba, es otro. O cuando cosechamos el mal, es otro. A menudo nuestra boca alaba en los buenos tiempos, pero murmura, se queja y questiona en los malos tiempos. Muchos incluso abandonan su fe a causa del sufrimiento. El sufrimiento puede acercarnos a Dios, puede mantenernos en la misma posición de mediocridad. El sufrimiento puede hacer eso, nos acerca, puede nos mantener como éramos, puede incluso también nos alejar de Dios. De hecho, el sufrimiento solo revela lo que hay en el corazón del hombre. Uno puede ver su necesidad y se acerca de Dios. Uno puede ver su corazón feo y se quedar en la misma situación. Otro puede ver su corazón, su espíritu, su reacción mala y se alejar de Dios, poner la culpa sobre Dios, poner la culpa sobre las otras personas. Pero los que aman a Dios se acercan a Él. Todas las cosas, hermanos, es todo lo que experimentamos. Todo. Es lo bueno y es lo malo. Lo pequeño y lo grande. Las personas que tienen sus mentes dirigidas a la teoría de la evolución, por ejemplo, no pueden entender esto. Porque la evolución establece una base de que el hombre es el resultado del azar. El fuerte sobre el débil. Pero la Biblia muestra que el hombre es resultado de un propósito divino. No somos un accidente, sino un proyecto de Dios. Y el Señor no crea ni hace nada sin una razón, un propósito claro y establecido. Todo, absolutamente todo lo que hace Dios tiene un principio, un medio y un final, un objetivo, un propósito. Cuando estamos dentro de este propósito, de este plan, Él hace que todo funcione en conjunto para nuestro bien. El texto de Romanos continúa diciendo que todas las cosas ayudan bien para los que aman a Dios, sí, para los que fueron llamados a su propósito. Y el amor del Señor por nosotros es incondicional. Está claro eso. Dios nos ama sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer. Dios sigue nos amando. No solo tiene amor Dios, sino que es amor. Su esencia es amor. Pero la pregunta es, ¿amamos a Dios? Porque todo sale bien para los que aman a Dios. La Biblia dice que el Señor busca, el papá busca a los que lo adoran. Juan 4:23 va a decir eso. Adoram en espíritu y en verdad.
a los que lo aman con todo su corazón. Necesitamos amar a Dios de todo corazón. Mateo 22, Jesús va a decir eso. No es suficiente saber que Dios nos ama. También es necesario amarlo, y cuanto más lo conocemos, más lo amamos. Dios, amados, no creó el hombre sin un propósito, porque Dios no hace así. Dios nos creó con un propósito y debemos entender, creer cuál es ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? No creó el hombre para morir. De verdad, Dios no creó para morir. Dios creó el hombre para vivir. El hombre no fue creado en el sexto día. Perdóname, el hombre cuando fue creado en el sexto día, él ya había sido generado en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. El Señor nos amó desde el momento de concebir su propósito, su proyecto. Y el amor no aborta, no divide, no mata, no hiere, no roba. La Biblia dice que Dios no se complace en la muerte de un malvado, por ejemplo. Ezequiel 18, 23 va a decir eso. Dice la Escritura que Dios hasta se regocija cuando un cristiano es llevado de regreso a su hogar. Salmo 116 va a decir eso. Esta es la diferencia fundamental para Dios. Él quiere que todos sean salvos. Primera de Timoteo 2:4. La frase Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús para la alabanza de su gloria. Esta frase fue extraída de algunos textos, ya hablé esto antes, pero el principal es de Romanos 8:29. Voy a pedir a Felipe que ponga ahí el texto de Romanos 8:29, porque Pablo sigue explicando, diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Parece que Pablo ahora está aclarando, revelando el propósito. Habló que las cosas salen bien para los que aman a Dios. Esto es, los que son llamados según su propósito. Y ahora explica, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y se va a seguir adelante, va a decir, para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 va a decir, y a los que predestinó también llamó, y los que llamó también justificó, ya los que justificó también glorificó. Cuando Dios nos conoció de antemano, nos predestinó a conformarnos a la imagen de Jesús, su Hijo, para que Él tenga una familia. Dios conforma a nosotros con Jesús para que tengamos el mismo carácter de Jesús. Cuando un cristiano no entiende esta verdad, este cristiano se convierte en un problema porque no acepta ser corregido, no acepta cambios en su vida, en su carácter, ni pensar. Algunos dicen, no, yo nací así, yo soy así, mi abuelito era así, mi tata, yo soy así, siempre seré así, voy a morir así. No acepta cambios, transformación.
não compreende que Deus tem um plano de transformação para ele. É similar, semelhante a um ninho que nasce e não se desenvolve, que permanece inmaduro de por vida. Não sei se esta expressão está correcta. Em português diríamos, permanece uma criança por toda a vida. Por toda sua vida permanece um niño. Pero ¿es posible aceptar que alguien se convierta y no cambie? Que siga siendo el mismo para toda la vida. Isso é triste. Mas aquellos que tienen y aceptan el propósito de llegar a ser más y más como Jesús, todas las cosas trabajan juntas para su bien. Si tú compreendes este propósito de corazón, tu vai aceitar, tu vai receber, tu vai conceber que todas as coisas trabalham juntas para su bem. O sofrimento, para aqueles que compreendem o propósito de Deus, compreendem de verdade, que vive de acordo com o propósito, o sofrimento é uma ferramenta de Deus para melhorarnos. Creo que é assim que habla. 1 de Pedro 5:10. É com Jesus, com este Jesus, que obedeceu hasta el final, hasta su muerte, que Deus quer que parezcamos. Abre Hebreus 5, 8, 9. Felipe deve ter aí. E tu vai conhecer um pouquinho sobre Jesus. Vai dizer Hebreus 5, 8, 9, que aunque siendo hijo, el hijo de Dios, Jesús, porque muitos quando estão sofrendo dizem assim, pucha, eu sou tu hijo. Estos dias eu escutei um hermano médico dizendo que uma de suas crises falava de Senhor, eu sou tu hijo. Como dizer, um hijo não pode sofrer, tu hijo não pode sofrer. Mas mira Jesus, capítulo 5, versículo 8, 9. Aunque siendo hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Otro tema podría ser ese. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de parecer a Jesús. Que Él sea el primogénito entre nosotros. Que Él sea el primogénito y nosotros nos parezcamos a Él. Jesús es el unigénito del Padre, Juan 3:16. Es decir, tiene un solo gen, el gen del Padre, pero también es el primogénito del Padre, es decir, el primero de muchos. Cuando las personas maduran y se asemejan más a Jesús conforme a su carácter, desaparecen y esta persona desaparece y aparece el primogénito. La falta de compromiso con la madurez genera cristianos carnales, egoístas, infieles y verdaderos escándalos para la sociedad incrédula. Yo algunas veces en algunos viajes, yo me acordé ahora, vi que había una hermana de Cabo Frío ahí, Paulita mismo, Paula,
mismo vino de Cabo Frío. No sé si Paula se acuerda, en un seminario que hicimos hablando de plenitud, yo invitei a igreja a se comprometer com a madurez. Necessitamos ter um compromisso com a madurez. Toda esta carnalidade de nossa niñez deve terminar para que Jesus seja o primogênito, que seamos uma família, que seamos como Jesus. Para isto, o Senhor envia tribulações muitas vezes, para que seamos moldeados e crescamos cada dia. Eu me acordei de uma canção de Marcos Witt que dizia: de glória em glória te veio. ¿Se acuerda? Quanto mais me... Eu me acuerdo que habla de moldear. Moldea-me a tu imagen, Senhor. Quero ser mais como tu, de la vida. Não sei se Felipe conhece, se Paulita conhece, poderia incluso terminar com esta oração, com esta canção. Como tu, saturar-me de tu espírito. Muito antiga. Quem passa por pruebas e alaba a Deus já não é a mesma pessoa. Já não é isso. Algo é cambiado dentro dele. Al amar a Deus e compreender su propósito, as coisas que lhe sucederam contribuíram a su bem. E cresceu, foi perfeccionado. Depois pode dizer, como o Salmo 90, 15, Felipe, põe aí para mim, Salmo 90, 15, depois 119, 66, 71, e destacamos assim. Vai dizer o Salmo 90, 15. Alegra-nos conforme a los dias que nos afligiste e los años em que vimos el mal. Salmos 90, 15. Alegra-nos conforme a los dias que nos afligiste e los años que vimos el mal. Quando passa e madura, tu podes dizer como o Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andava, mas agora guardo tu palavra. Ou pode dizer como o salmista em 119, 71. Este é mais difícil de dizer. Mas bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Uma pessoa quebrantada de verdade vai dizer como Isaías 64, 8. Tem aí, Felipe, 64, 8 de Isaías. Agora, pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro, y tú, el que nos formaste. Assim que obra de tus manos somos todos nosotros. Pode ler. Toda confusão, divisão, termina quando começamos a parecermos a Jesus. Quanto mais como Ele, mais unidos estaremos. Quando nos conformarmos à imagem de Jesus, aparecem duas coisas mais: unidade e cantidade. El primogénito aparece entre muitos hermanos. Muitos hermanos. É uma fórmula muito simples. Amor hacia arriba, calidad. Amor hacia adentro de la iglesia, unidad. Amor hacia afuera, cantidad. É muito simples. Amor hacia arriba, calidad, conforme Jesús. Amor hacia adentro, unidad. Amor hacia afuera, cantidad.
Es decir, cuando amamos a Dios, se manifiesta el carácter de Jesús en nosotros. Cuando amamos la iglesia, a los hermanos se manifiesta la unidad. La unidad. Y cuando amamos a las personas fuera de la iglesia, la cantidad se manifiesta, se convierte en Cristo. Y cuando nos parecemos a Jesús, estamos llenos del amor. Estamos comprometidos con el propósito y el llamado del Señor. La solución es comprender y comprometerse con el propósito eterno de Dios, amado. Va a escuchar esto durante este mes. La solución es desear y buscar parecerse más a Jesús cada día. La solución es aprovechar todos los sufrimientos, oportunidades y pruebas que Dios nos da para humillarnos, romper y madurar. No huyas de la cruz, no huyas del amor, más bien toma la cruz. La cruz no es algo impuesto por Jesús, perdóname. La cruz no es algo impuesto por Jesús, sino una elección deliberada de alguien que entendió que Dios quiere moldearlo a la imagen de Jesús, para que tenga Jesús la primacía y el papá una familia de muchos hijos, igual a su primogénito. Termino este tiempo con Mateo 16, 24. Pedí a Felipe una vez más para poner ahí. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz, sígame. Yo siempre he querido tener una familia de hijos como Jesús y no renunciará a su propósito eterno. No renunciará. Que el Espíritu Santo pueda llenar nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos, iluminar nuestro corazón, como Pablo oró por la iglesia en Éfeso, para que podamos contemplar el propósito de Dios, para que podamos contemplar, compreender el corazón de nuestro papá y buscarlo con todo nuestro corazón. Amén. Y amén. Aquí termino echando de menos mis amados desde Brasil, donde estoy. Un saludo. Estoy en Río de Janeiro. Yo vení con Denise para estarmos en un retiro que va a acontecer aquí en el feriado, que llamamos feriado de carnaval. Vamos a estar con los hermanos que son pastoreados por Cidinho, Uziel, Luciano, y aquí cerca, un lugar cerca. Y también por eso pido las oraciones de todos ustedes. Un gran beso en vuestro corazón. Quería orar, creo que debería orar. Estoy con una carga. ¿Puedo, Felipe? Voy a orar. Orar por mis hermanos. Una oración así, sencilla, simple. Padre, en nombre de Jesús, ilumina los ojos de nuestros corazones. Ilumina, revélanos, Jesús. Revélanos. Padre, queremos conocerte más y más. La vida eterna es conocer a ti, conocer a Jesús por medio de tu Espíritu, Padre. Padre, entonces, ilumínanos. Queremos ser revelados sobre el propósito que llena tu corazón desde antes de la fundación del mundo, Padre. Nos da paz, tranquilidad de que todo está bajo tus manos
y todo va a cooperar para nuestro bien. Todo va a trabajar unido para nuestro bien, porque te amamos, Padre, y fuimos llamados segundo su propósito. Conforma nuestro carácter a Jesús, para que Jesucristo, papá, sea el primogénito entre muchos hermanos, para que tú tengas, papá, una familia hermosa de muchos hijos semejantes a Jesús, para loor de tu gloria, alabanza de tu gloria, Padre. Sea así, en nombre de Jesús.